Tenemos por allí el video de lo que estábamos hablando, donde el senador, no sé qué tan largo sea ese video, porque ya nos alargamos, como siempre nosotros hablamos mucho, nos dispensan. Sí, Este, sí, aquí lo el video tengo. del senador Marco Rubio, para que sepan, pues, de qué estamos hablando aquí realmente, que ya lo dijimos de todas maneras, porque Mir lo explicó en el video anterior, pero ahí está Marco Rubio dando su versión de los hechos. Si ustedes les quieren creer, pues le creen. Si no, bueno, no podemos hacer nada, pero eso es lo que dijo el senador. Yo le digo senador, el secretario de Estado, Marco Rubio, perdón. Sí, les comento allí nuevamente, aunque lo había dicho en el programa anterior, yo fui por muchísimo tiempo diplomático y trabajé en las dos vertientes de la diplomacia. La diplomacia tiene dos, vamos a decir, dos vertientes. Una que es la bilateral, es decir, donde un diplomático o una embajada existe en un país. Es decir, un país crea una embajada en otro país y esa es su representación. Y adentro tiene sus diplomáticos para el manejo de una relación entre ellos dos solamente. Eso se llama bilateral. Y tú tienes otra vertiente que es la multilateral. Yo estuve en las dos, yo conozco las dos, pero en las dos se maneja, vamos a decir, un lenguaje común que es la diplomacia y el protocolo. Y esas reglas existen. En el caso de la diplomacia bilateral, no es que llegan unos locos de un país a otro y tomándose una cerveza empiezan a hablar de que van a firmar un acuerdo sobre X tema. Eso no funciona así. Hay normas y reglas protocolares. Y en este caso, de este acuerdo, se supone que Zelensky fue a los Estados Unidos a reunirse con Trump en la sala oval a firmar el bendito acuerdo. Un acuerdo que había tenido varios días negociándose como es normal y que además no lo negocia Trump con Zelensky, sino que lo negocian los secretarios sectoriales vinculados con el acuerdo como tal. Por ejemplo, si es un tema comercial, bueno, tendrá que estar el funcionario de aduana, tendrá que estar el secretario de comercio, tiene por supuesto que estar el secretario de Estado, pero todos esos pasos se cumplieron en esta reunión con Zelensky. Por eso es que nosotros, o yo hablo de una estafa, de un engaño. Este tema de esa reunión con Zelensky, desde el punto de vista de Zelensky, para mí era una estrategia para sabotear los esfuerzos de paz del presidente Trump. Pero vamos al video para que el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, nos ilustre un poco sobre el tema. To follow up on what you just said a moment ago, are you saying that you have doubts that President Zelensky wants this war to come to an end? Está, bueno, está subtitulado, le está preguntando que si él tiene alguna duda sobre las intenciones reales de Zelensky sobre este tema del acuerdo y llegar a una paz. What I have doubts about is whether he's willing to say and do the things that we need in order to get a negotiation. Again, this has been going on for 10 days, and to see things. Esto ha estado pasando por 10 días. ¿Qué es lo que ha estado pasando por 10 días? Las negociaciones entre el gobierno de Washington y el gobierno de Kiev. Esos son días de negociaciones entre distintas organizaciones, distintos entes del gobierno. In the press saying we're not coordinating with the Ukrainians. That's absolutely false. Ok, y él está diciendo, han estado diciendo que no hubo coordinaciones sobre esto, como que nunca hubo una negociación. Él está diciendo, no, señores, esto sucedió y esto es real. Over the last 10 days, the Ukrainians have met with the Secretary of Commerce, the Secretary of State, the Vice President of the United States, had a phone call with President Trump, and he was in the Oval Office today. I've talked to the Foreign Minister of Ukraine 3 times in the last 10 days. Palabras más, palabras menos, él está diciendo, ya eso se había cocinado, ya se había trabajado y ya se había acordado. Por eso es que yo me acuerdo de tu clase con la cara de la embajadora de Ucrania. Esa embajadora debe haber trabajado muchísimo para llegar al texto final. Cuando tú vas a firmar un acuerdo de esto, tú tienes un texto final, producto de toda esa negociación. Pero Claro. cuando llega ya, eso ya está predigerido. Ahí no hay de otra. Ahí no hay de Sí. otra. Y él está mencionando ahí, trabajé yo, trabajó el secretario de Comercio, el presidente Trump habló 3 veces con Zelensky, también habló con Zelensky, o sea, todo el mundo, todo estaba acordado.
The argument that we're not engaging, but yet you keep reading these press accounts about, oh, well, they're leaving us out. We're not involved. We're not engaged. None of these things are true, and it continues. So all that led up to today in a deep sense of frustration. And my hope is that this all can be reset and maturity can kick in and some pragmatism, because this war tonight, people will die in Ukraine. Tonight, people will die in this conflict. Entonces él sigue dando argumentos sobre los esfuerzos de Trump por llegar a una paz. Este video dura unos 10 minutos, pero las preguntas de esta entrevistadora de CNN y las respuestas de él son muy claras, porque ella le preguntaba, bueno, pero entonces Zelensky no quiere llegar a un acuerdo de paz. Él usa muy diplomático, o varias palabras, pero al final está llegando a la conclusión de que a Zelensky no le interesa que llegue la paz. Y ese es un tema en el que nosotros tenemos que profundizar, Farah, porque yo creo que el mensaje más importante, o tal vez la enseñanza que nosotros, o que yo quisiera compartir, es que todo este show que está pasando con la guerra de Ucrania es algo que en cierto sentido, en muchos sentidos nos afecta, pero que tiene como dos caras, ¿no? Una cara tiene que ver con los intereses vitales de un Estado, ¿ok? Y yo quería que ustedes, si así lo quieren, entren a mi página web, es el anticomunista.com, y ahí yo tengo muchos artículos escritos, y hay uno en particular que es de particular importancia para entender lo que está pasando ahorita, y este es Ucrania, el fin del mundo multipolar. Y esto es un artículo que escribí hace casi 3 años, y yo llamaba la atención de que esta guerra no tenía ningún sentido para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no se estaba luchando por ningún interés vital de los Estados Unidos. Cuando un país va por una guerra, Farah, es porque su existencia como país está en peligro, su frontera, su destrucción como tal. Por eso es que los Estados Unidos... Lo que es cierto para el caso de Rusia, lo que pasa es que a Rusia no le han querido escuchar su argumento. Esa es lo que acaba de describir Emir, es la razón por la cual Rusia hace lo que hace en Ucrania. ¿Por qué? Porque la OTAN es Estados Unidos y porque a Rusia no le conviene tener a Estados Unidos o a la OTAN metida en Ucrania, porque pone en peligro su soberanía. Eso es simple, ya más nada, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Los europeos quieren justificarse diciendo que le tienen miedo a Rusia o a Putin. ¿Qué tiene que buscar más o menos Putin en los estados fallidos o a punto de fallar de Europa? España es un desastre, me disculpan, la verdad, con el perdón de los españoles. España es un desastre. Alemania, pero por favor, ¿qué tienen para ofrecer? ¿Qué tiene que ofrecer Francia? ¿Qué tienen que ofrecer? En serio. Cuando Rusia se ha mantenido a flote a pesar de bloqueos, sanciones, que les han robado dinero que está afuera, se ha mantenido a flote y ha surgido y está hasta mucho mejor de lo que se pensaba que podía estar bloqueándola y sancionándola. Entonces, pensar con lógica, eso es todo lo que tenemos que hacer, porque le decía yo a Emir, tenemos que preparar un video con la fuerza militar rusa, explicando la fuerza militar rusa actualmente, 2025. ¿Qué tiene Rusia? ¿Cómo Rusia podría acabar con quien quiera, en este caso con Ucrania? En lugar de desgastarse, porque una guerra implica un desgaste desde todo punto de vista. ¿Qué voy a querer yo desgastarme en una guerra sin sentido contra un enemigo que no es de mi talla? Porque es la verdad, que ha tenido que buscar a Dios y a su ayuda para que tal y que con argumentos falsos, además. ¿Qué tengo yo que desgastarme un montón de años? 3, 4, 2, 1, medio día,
cuando yo tengo en mi poder armamento para que ahí no quede sin un hueco en la tierra. Es la verdad. Suena, hoy por Dios, que no sé qué. Es que lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki sería como, wow, de verdad que se quedó, fue nada, Un picnic comparado de a niños. con lo que podría hacer Rusia, con lo que podría hacer Putin si accionan, toman esas acciones fuertes de decir, mira, no me lo aguanto más, no me lo aguanto más, les voy a poner ya el pie a los europeos y al que sea que quiera seguir en este problema. ¿Sabes cómo es la cosa? Esto es así, asado y sancochado, se acabó y pukiti. ¿Mm? ¿Creen que no puede? No tiene con qué. ¿Por qué no lo ha hecho? Si es el demonio que la gente piensa que es, que dicen que es, cómo lo pintan, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué? Piensen por un segundo. Oye, pero ¿verdad? Si este tipo aprieta un botón, acaba con todo, se acabó. No tiene que desgastar sus militares, su armamento, dinero, tal, no sé qué. Si ya de todas maneras dicen que el tipo es, ¿verdad? El mismísimo. De todas maneras dicen todo lo peor de él. ¿Cuál es el problema? Bueno, ellos dicen que soy, déjame y lo hago. Déjame lo hago. Es como el cuento de la infidelidad. Cuando la persona no es infiel, pero le dicen tú, que tú, que tú. Ya tú dices, bueno, mira, ¿sabes qué? Si ya de todas maneras creen que soy, le voy a echar pichón. Hay gente que yo he escuchado ese cuento. Ya está. ¿Qué le cuesta a él hacerlo? ¿Qué le cuesta? Le sale más barato. ¿Le habría salido más barato? ¿Sí o no, Emir? Me equivoco. ¿No le habría salido más barato que toda esta guerra, que todo este tramoya, que no le habría salido más barato? Más Claro, lo que rápido. pasa es que ahí el tema es, o sea, los intereses, ¿cuál es el verdadero interés de los países? Ahí hay un problema de definición de los líderes que no tienen claros cuáles son los intereses y que responden a una narrativa, porque tú lo estás diciendo muy bien. A Rusia, el argumento de Europa para meterle miedo a los ciudadanos es que Rusia los va a invadir. Ok, señores, como dices tú, usen el sentido común y la lógica. Rusia es en territorio muchísimo más grande que Europa, muchísimo, no solo en términos territoriales, en términos de recursos. Europa no tiene nada que le interese a Rusia. Rusia sí, para Europa sí, porque Rusia tiene petróleo, Rusia tiene minerales. Europa es un continente viejo que no tiene nada, con sus valores macroeconómicos por el piso, un continente que está en decadencia. ¿Para qué le interesa a Rusia invadir Europa? Eso no tiene ningún sentido, pero necesitas un argumento para poder decirle a las personas, no, ellos son los malos, hay que atacarlos, hay que matarlos. Pero entonces ahí caemos nuevamente en el tema de este artículo, que entre otras cosas, yo resalto, como ven aquí, el tema de los intereses. ¿Ve? Y yo digo, y esto es enfocado en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Para qué te vas a hacer tú parte de un conflicto a miles de kilómetros de distancia con un país con el que tú no compartes ningún interés común? O sea, Ucrania no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Son culturas diferentes. Entonces dice, no es lógico, esto lo escribí yo hace 3 años, no es lógico en un análisis costo-beneficio, ya que lo que sucede en Ucrania no representa ningún elemento de interés estratégico para los Estados Unidos. No afecta su seguridad, no afecta su existencia como nación. Sin embargo, si esta guerra escalaba o escala, ahí sí va a haber un problema, porque entonces ahí sí va a estar en riesgo su seguridad y su existencia. Entonces yo les pongo a la gente que hagan un ejercicio mental, porque si tú quieres conectarte con la otra persona para defenderlo, eso es como que una gente que está peleando en la calle, tú te vas a meter a defender a uno o al otro, no lo vas a hacer a menos que tú tengas algo que te vincule con él o que te identifique con él. Entonces yo les digo les decía a las personas que lo leyeron, vamos a ver desde el punto de vista norteamericano, ¿cómo afecta tu vida diaria ese conflicto en Ucrania? ¿Cómo te afecta? Entonces yo les digo,
vamos a pensar, quitémonos las consideraciones morales, religiosas, jurídicas. Vamos a hacernos la pregunta. ¿Cuántos ucranianos conozco yo antes de la guerra? ¿Ah? Yo no conocía ninguno. Ajá. ¿Qué productos ucranianos conozco? Yo mismo me respondo. Ninguno. Ninguno. A lo mejor me haber comido algún grano alguna vez que haya venido de Ucrania. ¿Qué productos ucranianos consumo? No sé, Farah. Yo no conozco, yo ninguno. ¿Cuántos familiares tengo yo en Ucrania? ¿Cuánto del ingreso diario corresponde a operaciones comerciales con Ucrania? ¿Qué religión practican en Ucrania? Tú le preguntas a, ajá, ¿mandaría yo un hijo mío para que se vaya para Ucrania? ¿Me entiendes? Entonces, estas preguntas tan, vamos a decir, aparentemente tontas, lo que quieren es que las personas digan, ¿es o no es un interés vital para los Estados Unidos meterse en una guerra en Ucrania? ¿Me entiendes? Ese es el tema, ese es el tema. Y es lo que esta gente nos tienen mareados, haciéndonos pensar, no, es como que si los ucranianos hubiesen jugado de niños con nosotros. Claro, ahí hay sus consideraciones, bueno, son seres humanos, pero ese es un conflicto de allá. Y además es un conflicto que fue propiciado por los Estados Unidos y que fue propiciado por Europa. Y justamente todo lo que nosotros decimos tiene un respaldo. Y yo quería compartir con ustedes el día de hoy algo que creo que vamos a hacer un programa específico sobre esto, Farah, y tiene que ver con la posición de los Estados Unidos y de Europa respecto de la entrada en la OTAN de los países que eran miembros de la ex miembros de la Unión Soviética, incluyendo Ucrania. Y yo les estoy mostrando aquí una conversación, un memorándum de una conversación donde participó el presidente Gorbachev, Eduard Shevardnadze, que era el canciller de Rusia en ese momento. Vean la fecha, 1990. Bueno, en ese momento todavía eso era, ya eso en ese momento todavía era Unión Soviética. Mira, el presidente Gorbachev y el secretario Baker. Baker era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y esto lo conversaron ellos en el Kremlin entre la 1 y las 3 de la tarde del 9 de febrero de 1990. Y aquí está el informe, ¿ok?, que da el secretario de Estado. Nosotros entendemos la necesidad de darle seguridad a los países del este. Los países del este son la ex Unión Soviética. Si nosotros mantenemos la presencia en Alemania, que es parte de la OTAN, no habría una extensión de la OTAN, de la jurisdicción de la OTAN para las fuerzas de la OTAN allí. ¿Ok? Pues bueno, acuérdense que Alemania está dividida. Y después, bueno, vino el proceso de unificación. Entonces, al final del día, es aceptable para todo el mundo. Nosotros podemos tener discusiones en en un contexto para llegar a algún resultado. Ok. Tal vez la mejor manera de alcanzar un acuerdo de las consecuencias generales externas de la unificación alemana. ¿Ok? Y si hay algo, bueno, que resaltar es que nosotros no tenemos un acuerdo con Alemania, pero hemos mencionado a Henschel. Él ha dicho que lo quiere pensar. Bueno, este documento continúa, esta parte no es la que realmente nos interesa, pero la siguiente página de este documento, que ya se ha hecho público, Baker dice que los Estados Unidos le garantizan a Rusia, le garantizan al presidente Gorbachev que Estados Unidos y Europa van a hacer nada por extender el alcance de la OTAN. Esencialmente, le están diciendo, mira, vamos a llegar, porque estaban tratando de llegar a un acuerdo sobre la unificación de Alemania, ¿entiendes? Entonces, como están tratando de decirle a la Unión Soviética y a Rusia, mira, no te preocupes por el tema de la unificación de Alemania, ¿ok? Ya no va a ser comunista, déjalo que se una con la otra Alemania,
Eso no va a traer ningún problema con el tema de la OTAN. Pero por otro lado, yo te garantizo, el gobierno de los Estados Unidos te garantiza a ti que ningún país de la ex Unión Soviética va a entrar a la OTAN. Nosotros no vamos a extender los límites de la OTAN a tu frontera. Y esto fue en el año 1990. Y eso existe, ese documento es un elemento probatorio de cómo la OTAN, de una forma agresiva o de un plan maestro, han tratado de cercar a Rusia como un enemigo. Y no solo eso, a los 9 años de esto, Farah, a los 9 años de se inicia la primera entrada en la OTAN de 7 países de la ex Unión Soviética. A los 9 años, ellos faltaron a este acuerdo que habían logrado con el presidente Gorbachov. Y a los 5 años, en el 2004, entraron como que fue 5 países más. Y en el 2008 querían que entrara Georgia y Ucrania. El primero que dijo, yo me voy a meter en la OTAN fue Georgia. Y empezó una guerra entre Rusia y Georgia, que ganó por supuesto Rusia. Y Georgia, al final, en los acuerdos, supongo, los acuerdos de paz del tratado, o lo que hayan firmado como tal, Georgia dijo, no te preocupes, yo no voy a entrar a la OTAN ni voy a estar peleando por la OTAN. Y los ucranianos que pensaban hacerlo, dijeron, no, este no es el momento de hacerlo. ¿Cuándo retoma el tema Ucrania? En el 2014, con el golpe de Estado que hubo allí. Empezaron otra vez con el tema que si la OTAN, que si entro, que si no entro, y ya, ya a partir de la llegada de Zelensky que en sus mensajes de su campaña presidencial hablaba por la paz y estar cerca de llevarse bien con los rusos, llevarse bien con Europa, quería acercarse a Europa. Pero resulta que esa era la narrativa para captar votos, pero realmente su plan era que Ucrania entrara en la OTAN. Y ya, por supuesto, ya antes de eso habían vínculos, porque una vez que se da el golpe de Estado en Ucrania, empiezan las vinculaciones con la CIA, con Europa, empieza a llegar armamento. O sea que toda esta novela es una novela antigua. Y las personas cuando quieran opinar sobre este tema, tienen que tratar de tomarse el tiempo de investigar. Porque esa es la única. Si tú no entiendes a tu enemigo, Farah, si tú no entiendes a tu enemigo, tú simplemente vas a fracasar en lo que hagas. Y vas a tener opiniones que no tienen ni pies ni cabeza. Sí. Afortunadamente para los Estados Unidos, tanto Donald Trump como todo su grupo entienden la película y es una película que me sirve, vamos a decir que me enorgullezco de haber visto hace tantos años y haber escrito tanto, porque casi todas las cosas que está haciendo Trump en materia de la guerra de Ucrania son cosas que yo advertí hace 3 años. Todo, casi todo. La determinación de tu interés fundamental, de tus intereses vitales, el interés de los Estados Unidos de acercarse a Rusia por sus recursos y por tratar de generar una sinergia y un crecimiento económico. No ver a Rusia como un enemigo, a pesar de la narrativa, porque fueron 4 años de Biden, los malos, los malos, los malos, son ladrones, se comen a los niños, todo. Y Trump ha tenido la inteligencia para entender que el mundo se construye con alianzas, no se construye con guerra. Entonces, aquí hay una llamada de atención a las personas. Señores, aquí hay que llegar a una paz. Aquí hay que llegar a una paz. Y sobre todo para Europa. ¿Por qué? Europa sin los Estados Unidos en términos militares, y sonará feo para los que viven en Europa, es nada. Europa no tiene la capacidad de llevar una lucha con Rusia, la pierde, igual que la perdió Ucrania. Pero lo interesante que me llegó ahorita cuando tú estabas hablando es que los europeos han sido peleones toda la vida. ¿Dónde se han dado las 2 guerras mundiales? ¿Dónde se han iniciado? En Europa.
Europa. Estados Unidos ha participado en las guerras, bueno, porque no le ha quedado de otra al final. Pero no son guerras que tengan que ver con los Estados Unidos. Por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, el resultado de la Segunda Guerra Mundial en Europa se da por la participación de los Estados Unidos y por la participación de Rusia. Lo que pasa es que a la gente esas cosas en la Unión Soviética en su momento, a la gente se le olvida. Alemania pierde la guerra porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética empezaron a pelear contra Alemania. Si no hubiese participado Estados Unidos, no hubiese participado la Unión Soviética en la guerra, nosotros en este momento tuviéramos a una Europa que sería la Europa alemana, porque Alemania iba a ganar esa guerra. Esos son cosas, elementos históricos que no hay que olvidar. Y yo creo que el punto final para nuestra discusión de hoy, Farah, tiene que ver con el tema del globalismo, porque nosotros tratamos de hacer una secuencia lógica, entendible, para que ustedes, bueno, vamos a decir que nos nutramos mutuamente de nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pero al final, después de haber desmontado toda esta estafa de Zelensky con esa reunión y realmente cuáles son sus intereses, que su interés es simplemente seguir en la guerra para seguir robando. Si a ustedes les interesa el tema de los robos de Zelensky, la corrupción de Ucrania, vean nuestros programas anteriores. Nosotros creo que tenemos por lo menos 3 programas dedicados específicamente a todos los tramas de corrupción del presidente Zelensky. Tenemos uno en particular que yo recuerdo, que era la compra de parte de 3 testaferros de Zelensky de 2 yates. Uno que costó 45 millones de dólares y otro que costó 75. O sea, si ustedes quieren documentarse de saber quién es Zelensky, pónganse a investigar quién es Zelensky. Si usted quiere tener un héroe, eso es igual que los que idolatran al Che Guevara, los jóvenes de las escuelas que cargan esa. Bueno, la ignorancia es atrevida. Ese Che Guevara era un homófobo y un asesino. Él estuvo al mando de campos de concentración en Cuba y él personalmente fusiló a cualquier cantidad de personas. Hicieron un campo de concentración para homosexuales y para lesbianas. Pero estos jóvenes de ahorita que no quieren pensar o no quieren analizar, él es un símbolo de rebeldía. Y como yo soy rebelde, me pongo una camisa de Che Guevara. No, Che Guevara era un vulgar asesino, igual que Fidel Castro. Una basura. Si les interesa el tema de Fidel Castro y el tema del Che Guevara, entren a la página web elanticomunista.com, donde yo documento y hay imágenes, fotografías. Creo que incluso hasta hay videos donde se ve a Fidel Castro y al Che Guevara asesinando personas. Juicio sumario, Farah. Era que agarraron a un campesino que el hombre no quería entregar sus tierras a la revolución. Este es un capitalista. Pum, se lo llevaban y lo fusilaban. Pero bueno, el punto al que vamos, toda esta trama o toda esta pelea con Zelensky y la guerra de Ucrania tiene el componente tal vez más importante, que es la reconfiguración del mundo. Lo estábamos hablando hoy. O sea, esto no es un tema de, ay, qué show que se pusieron a discutir en la televisión y entonces Zelensky le dijo y Trump le dijo. No, lo que se está discutiendo en este momento, señores, es el mundo hacia el cual estamos yendo. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Antes que nos olvidemos, Emir, para seguir lo que habíamos hablado anteriormente, Zelensky firmó un acuerdo ¿dónde firmó el acuerdo? Antes, ajá, con el Reino Unido, ahí está. Reino Unido, que eso fue cuando, enero del 2025 el sale esta 16. noticia. El 16.
Y ese acuerdo lo firmó de lo más tranquilo. Lo único que, o sea, es un acuerdo entre comillas, pero ahí el que recibe, Zelensky recibe dinero, no sé qué recibe del Reino Unido, pero recibe algo. Pues teníamos eso, ya vimos eso y bueno, vamos a hablar ahora de la parte del globalismo, Ujú. Sí. porque esto tiene que ver con quién está detrás de Zelensky, de dónde viene Zelensky y todo lo demás. ¿Quién No, es pero el globalismo? ¿De dónde sí, nace no, el globalismo? tú tienes un punto muy importante antes de entrar al tema del globalismo, es todo este show de Zelensky para no firmar un acuerdo que tenían 10 días negociando y que ya estaba completamente acordado, ¿ok? Entonces ahí vamos al mismo título de este programa, la estafa y el engaño de Zelensky. ¿Por qué? Porque él no iba a firmar ningún acuerdo. Él lo que quería era hacer ese show mediático para tratar de dañar la imagen de Trump. Pero resulta que todo es historia y todo se conoce. Un mes antes, ya Zelensky se había ido a reunir con Starmer, el primer ministro de Inglaterra, y habían negociado un acuerdo. Un acuerdo, vamos a decir, un acuerdo muy similar al que está proponiendo los Estados Unidos. Pero imagínense el alcance de esto. Estamos hablando de que Gran Bretaña, el Reino Unido, firmaron un acuerdo por 100 años. 100 años. 100 años de cooperación donde Gran Bretaña le va a dar 3.600 millones de dólares, creo que anuales, y van a empezar a tener una cooperación en materia militar, en materia económica, en materia tecnológica. ¿Ves? Fortalecimiento de las capacidades de defensa, creación de alianzas en el área marítima, seguir empujando sobre la entrada de Ucrania a la OTAN, fortalecimiento en materia de cooperación, energía, clima y transición. O sea, aquí tú tienes los mismos, considero yo, a lo mejor menos desarrollados, los mismos elementos que lo que había propuesto Trump para firmar, con la excepción de que Trump le dijo, yo no te voy a seguir dando plata para la guerra, esta guerra se acaba. Aquí no. Aquí tú tienes a Gran Bretaña consiguiendo un acuerdo económico donde, por supuesto, van a tener acceso a las materias primas, a las inversiones, van a hacer inversiones en Inglaterra, allá en Ucrania, pero donde ellos siguen apoyando la guerra. Por eso lo firma, por eso se les... Pero en el caso de los Estados Unidos no lo quisieron firmar. Incluso el acuerdo con los Estados Unidos es mucho más provechoso para Ucrania, tanto en términos de seguridad, tanto como en términos económicos, porque ellos, ¿qué era lo que decía ese acuerdo? Iban a hacer un acuerdo para la creación de un fondo de inversión conjunto, un fondo de inversión para reconstruir Ucrania, ¿ok? Un fondo en el cual los Estados Unidos iba a meter inversiones para explotar una cantidad de minerales y con esos mismos minerales, por supuesto, alimentar el erario de Ucrania, invertir para seguir produciendo más, pero además parte de ese dinero se va a utilizar para pagar la deuda que tiene Ucrania con los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un tema que las personas deberían valorar. O sea, te están dando un acuerdo para la reconstrucción de tu país que te garantiza inversiones y te garantiza una alianza con los Estados Unidos y tú lo rechazas. ¿Y por qué lo rechazas? Porque tú quieres seguir en la guerra. Claro, los medios de comunicación han decidido, no, eso es un acuerdo leonino, que van a hacer que Ucrania tenga que pagarla. Bueno, Ucrania tiene una deuda con los Estados Unidos y la va a tener que pagar. Aquí la ventaja que estas personas no quieren que veamos es que si este acuerdo se firmaba y se creaba ese fondo de inversión conjunto y los Estados Unidos iba a desarrollar la explotación de esos minerales y de esas industrias, eso significaba, aunque no estuviera por escrito literalmente, una garantía para la seguridad de Ucrania. ¿Por qué?
porque las empresas norteamericanas iban a estar en esas zonas de Ucrania, que muchas de esas son fronterizas con las repúblicas independientes. Las repúblicas independientes que ya no, pero que son parte de Ucrania. Entonces tú vas a tener empresas norteamericanas, empleados norteamericanos, explotando y participando económicamente en esas actividades. Y quieran lo que no lo quieran ver, eso es una garantía para un país, porque Rusia no va a entrar a bombardear, no va a entrar en un territorio en el cual están empresas norteamericanas, ciudadanos norteamericanos, explotando económicamente, haciendo actividades económicas. Eso es lo que este Zelensky nos engaña, nos miente, porque no era un negocio, no era ningún trato leonino. Ahora, la otra cosa que a mí también me molesta mucho es, ¿y por qué tiene uno que hacer el papel de pendejo? ¿Y por qué tiene uno que hacer el papel de Don Regalón? Para los que no saben, Don Regalón era una tienda que había en Venezuela donde vendían las cosas de todo tipo y muy baratas. Entonces, una persona que tenía la capacidad iba y compraba de todo barato y después lo estaba regalando. ¿Por qué los Estados Unidos tienen que seguir siendo el que le dona y el que le paga las cuentas a los demás? Y eso es lo que está pasando aquí. O sea, Trump llegó diciendo, tú me debes plata, tú me debes dinero de todas las armas que yo te di y me las vas a pagar, me las tienes que pagar de alguna o de otra manera. Pero no ven el lado generoso, no ven el lado estratégico de la propuesta de Trump, donde le está diciendo, yo sé que tú me des plata, pero como tú no tienes la capacidad de pagar porque tu país está en el piso, yo te voy a traer inversionistas de mi país para que te desarrollen las industrias y con el dinero que tú levantes, te vas a levantar tú como país y me vas a pagar lo que me debes. No sé qué comentario tienes ahí antes de pasar al tema del globalismo. No, no, nada, simplemente que esto es una prueba más de lo que estábamos hablando anteriormente. Vamos a continuar con la parte del globalismo porque